tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAC S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hacer un balance general del primer año de la presencia del virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 en Costa Rica. Es un tema que nos ha llamado a la atención a todos y todas en el país porque de una u otra manera, pues durante estos 12 meses el mundo y la vida que conocíamos pues se ha visto trastocada en menor o mayor medida. Pero todavía hay mucho que hablar de este tema, todavía pues la pandemia sigue vigente y seguimos con muchas medidas de protección para asegurar pues que la mayoría de la población, ojalá el 100%, pudiera salir bien librada de esta situación. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Juan José Romero Zúñiga, quien es epidemiólogo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional. Gracias, Juan José, una vez más por estar con nosotros en Una Mirada para hablar de este tema. Con muchísimo gusto, Maribel. Sí, el tema obligado, ¿verdad?, de estos 12 meses de pandemia todavía sigue generando, ¿verdad?, como muchas inquietudes, muchas dudas, muchas negaciones también en la población sobre el tema del virus y de la enfermedad y en definitiva, pues sí tenemos que hacer un alto en el camino para garantizar que el trabajo realizado en estos 12 meses continúe y podamos salir de manera exitosa de esta situación. Sí, podríamos decir que en realidad en pandemia tenemos desde diciembre del 2019, aunque la pandemia se declaró hasta meses después, pues el inicio fue por allá, entonces podríamos decir que Sí. desde ya son varios, ya son 14 meses, casi 15 que se van a cumplir desde que este virus cobra fuerza allá en la lejana China. A nosotros nos llega en marzo y el primer caso se diagnostica el 6 de marzo. Ahora nosotros hablamos de la fecha en que se diagnostica, a pesar de que esta persona ya había pasado varios días en territorio costarricense. Y en efecto, mucha agua ha pasado por debajo del puente. Ya ya contamos 200 y resto de 1000 de casos diagnosticados. Sí. Yo soy del criterio de que por el comportamiento de la enfermedad lo que estamos viendo es cerca de un 25 a 30%, podría ser inclusive hasta menos. Entonces ya podríamos andar en cerca de 1.200.000 personas que han sido expuestas al virus. Lo que vemos es la gente que tiene síntomas de moderados a severos, que son los que llegan a los servicios de salud, algunos otros que son diagnosticados por nexo epidemiológico, ¿verdad?, que fue una situación que se dio ya avanzada la epidemia en Costa Rica, muertos, fallecidos, que desafortunadamente ya estamos sumando Casi 3.000. casi 3.000. Entonces sí, ha pasado mucho. Si le sumamos a esto toda la situación económica, el Sí. trastoque entre la dinámica familiar, la dinámica social, todo Sí. esto cambió. Entonces, un evento que comienza como algo puramente sanitario, de un pronto a otro se vuelve social, se vuelve económico, se vuelve familiar, se vuelve psicológico y entonces termina siendo algo que toca a todo y prácticamente que a todos, porque eso es lo que ha sido esta pandemia por la COVID-19. Sí. ¿Cómo evaluaría usted en un balance general la situación que hemos vivido en Costa Rica, particularmente en estos 12 meses? Bueno, uno podría hacer un balance puramente de la enfermedad y uno podría decir que ha habido 3 o 4 fases muy marcadas. Digamos, la primera fase que fue de marzo a junio, en que tuvimos un arranque muy tibio de la primera ola. Después en junio tuvimos un incremento hasta agosto, que no fue exponencial, pero que sí tuvo una cierta cantidad importante de casos. Luego, en agosto, mediados de julio, agosto, se estaciona para tener un incremento a partir de septiembre, porque recordemos que el 1 de septiembre se liberan muchas restricciones. Sí. Y entonces hay un incremento en la cantidad de casos. Pasamos de más o menos 900 a casi 1.300, 1.275 promedio por día.
pero curiosamente nos estacionamos ahí. Aparentemente algunas medidas restrictivas, bueno, especialmente el uso de la mascarilla que vino a cambiar la situación en el mundo, si no hubiese sido probablemente por esta barrera física que le estamos poniendo al virus para la salida o para el ingreso al cuerpo, probablemente el cuento hubiese sido otro. Ahí podría uno mucho hablar de si fue tarde o por qué fue tan tarde el uso obligatorio de las mascarillas. Pero bueno, y luego tenemos esta meseta que se nos hizo un poco larga, prácticamente septiembre, octubre, noviembre Sí. y buena parte de diciembre, que nos mantuvimos ahí en 1.250, 1.300 casos. Y luego, cuando todos esperábamos lo peor, no sucedió lo peor y comenzó a ocurrir lo mejor. Aquí es cuando todos los modelos se caen. Uno como epidemiólogo se siente, yo me siento feliz de haberme equivocado, pero uno dice, ¿qué pasó? Y cuesta mucho encontrar respuestas cuando todos decíamos que las 2 últimas semanas de diciembre y las 2 primeras de enero del 2021 íbamos a tener 2.200 casos diarios y cerca de 800 personas internadas en los hospitales de la Caja de Seguro Social, con 300 personas en la UCI y cosas por el estilo. Más bien comenzamos a observar una reducción paulatina de casos hasta lo que tenemos, afortunadamente, a lo que hemos visto en las últimas semanas, con una reducción que luego se ha sostenido, afortunadamente. Entonces, ¿qué pasó? Todavía son preguntas que están sin respuesta por completo. Uno podría elucubrar en algunas causas para esa reducción que se dio a finales de diciembre y que nos ha tenido afortunadamente en las últimas semanas con esta cantidad de casos, que ahora estamos en un planito, pero que si tomamos como referencia lo que pasó en Europa, que después de esta reducción en la primera ola, que hubo una meseta de tranquilidad y después volvió a ocurrir una segunda ola, todavía con mucho mayor fuerza que la primera. Una ola que en realidad en Europa tiene muchas explicaciones, podríamos Sí. verlas si usted quiere, pero Sí, que probablemente no ocurra así para Costa Rica sería la esperanza. Ahora, de nuevo, puede ser que me equivoque y aquí sí no me gustaría equivocarme. sí, una se pregunta, yo sé que es difícil porque es un virus nuevo, ¿verdad? La investigación, a pesar de que ha sido a golpe de tambor en todo el mundo, pues también tiene que llevar su tiempo para poder conocer cómo se comporta este virus. Eh, pero de verdad que en este contexto que estamos hoy, nos preguntamos qué hace que el virus se comporte diferente de una latitud a otra, porque entre Estados Unidos, Europa, Panamá y Costa Rica, o sea, los números son abismales, la diferencia. Bueno, yo soy del criterio que nosotros tenemos una gran fortuna que es el sistema social que tenemos en Costa Rica. Entonces, nosotros hemos venido abonando, nosotros tenemos lo que podríamos llamar un bono sanitario y es tener un sistema educativo en el que estamos muy sensibilizados. Si usted se fija, nosotros fácilmente acatamos medidas, ¿verdad? Siempre hay uno que es un poco rejego, pero la gran mayoría acatamos medidas porque estamos sensibilizados hacia el tema de la salud. Tenemos un sistema de cobertura de salud universal y solidario por parte de la Caja de Seguro Social que hace que la mayoría de nosotros, si tenemos enfermedades crónicas, estemos más o menos controlados. Sí, es cierto. Entonces, eso también ayuda. Nuestro estado de salud, nosotros tenemos comedores infantiles donde los niños van a comer y eso fue parte también de las consecuencias de esta epidemia, porque los niños dejaron de ir a la escuela y tenían problemas, pero bueno, en general hay condiciones de salud que pueden haber ayudado. Las medidas restrictivas que se tomaron en cierto momento al puro principio de la epidemia para fortalecer los servicios de la Caja de Seguro Social y también para educar a la población en general ayudaron en su momento
para que no se diera esa escalada de casos. Entonces, digamos que hay muchas cosas que se pueden haber sumado. El uso de las mascarillas nos llegó tal vez un poco tarde, digamos, fue a partir de junio que ya se comenzó a obligar el uso de las mascarillas en espacios cerrados, ya después se recomendó para espacios abiertos. Sin embargo, desde abril ya había evidencia de que Sí, de la era transmisión. transmisión aerógena y que entonces era bueno utilizar las mascarillas. En esto nos atrasamos un poco, pero fue el mundo entero. Aquí, digamos, hay que hacer una salvedad, y es que la investigación tiene que seguir ciertos cursos de validación. Exactamente. ¿Verdad? Y ahí tal vez nos tardamos un poco, pero fue la humanidad entera. Ahora, Y es lo normal, porque era algo que llegó de lo súbito. normal, y resulta que la ciencia tiene una cosa maravillosa, y es que se autorregula. Entonces, lo que es hoy, tal vez mañana ya no es, porque precisamente se llega a la evidencia de que estábamos equivocados en algo. Y usted lo decía muy bien, ha sido, digamos, una vorágine de cosas que se han dado en muy poco tiempo, y entonces hay mucha velocidad por sacar conocimiento nuevo, y yo podría decir, en la desesperación de ver hospitales llenos, hospitales donde la gente está muriendo por montones, donde no se puede dar atención a todas las personas que lo requieren, se buscan opciones farmacológicas que pueden ser mágicas y al final no lo son. Se desechan algunas que al principio se tenían dudas, pero resulta que al final sí eran las mejores, como pasó con las mascarillas, que es una opción no farmacológica, ¿verdad? Pero es parte del aprendizaje, y en ese camino inclusive está el tema de las vacunas, que es todo otro tema que desarrollar en esto de cómo se ha atendido la pandemia, a nivel mundial. Sí, sobre este tema conversamos en una mirada con Daniel Salas, el ministro de Salud, quien nos conversó sobre los retos más importantes, tanto desde el punto de vista de articulación institucional y creación de normativa, que ha enfrentado el país en el último año. El reto más grande que ha tenido el país ha sido concretar un andamiaje interinstitucional, intersectorial, ¿verdad? Que trasciende lo público, sino que haya estado la academia, que ha estado el sector privado, que han estado las organizaciones diferentes, tanto no gubernamentales como de otro tipo, y ni qué decir de las instituciones del gobierno, ¿verdad? Que les corresponde pues asumir desde sus diferentes flancos, desde sus diferentes puntos de vista, el abordaje de la pandemia. Porque la pandemia, lejos de ser un fenómeno netamente de atención de la enfermedad, que fue uno de los componentes que se reforzó y que también representó un reto importante, es un fenómeno multidimensional de muchos determinantes, en donde todos los sectores, considero yo, se han unido. Y yo creo que ese es el reto más grande, la unión país, y que yo insisto en que esa unión país se logró concretar. Hubo un espíritu verdaderamente patriótico, ¿verdad?, de lucha contra el COVID, y que todos pudimos estar en esa sintonía. Claro que usted me va a decir, bueno, específicamente en qué, de todo lo que fue desde la emisión de los diferentes, de los diferentes lineamientos, ¿verdad?, que se han emitido, que no solamente son sanitarios, sino son de otros tipos, los protocolos, en la misma declaratoria de emergencia, todo lo que ha sido la gestión integrada, por ejemplo, con Cancillería, eh, para poder gestar o gestionar las vacunas, ¿verdad?, para tenerlas oportunamente. Las reuniones de que hemos tenido desde Presidencia, ¿verdad?, para darle seguimiento con el MEIC, con la Comisión de Emergencias, con la Caja, con comunicación. Las acciones de comunicación han sido muy importantes, y en eso también hemos tenido mucho apoyo, ¿verdad? Yo creo que aquí los medios de comunicación también han jugado un papel súper importante en sensibilizar a la población en el manejo de los mejores protocolos, de las mejores medidas. Y como le digo, yo creo que si lo vemos en retrospectiva, el balance es muy positivo con respecto a esto, que fue una verdadera unión, una verdadera sinergia que se dio.
Ahora, ¿qué tal sacamos la tarea? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? O sea, hicimos cosas buenas, otras tal vez no tanto. Posibilidad de mejora, como dicen. Bueno, como lo acaba de decir el señor ministro, hubo la necesidad de hacer una sinergia entre todas las instituciones posibles, y entonces aquí es donde vemos cómo tenemos por un lado la Caja Costarricense de Seguro Social haciendo un trabajo formidable, o sea, completamente, o sea, es Sí. impresionante el trabajo que hizo la Caja Costarricense de Seguro Social, que pasó de tener 25 camas dedicadas en UCI y de 125 camas totales, en cuestión de 4 meses ya estábamos en casi 300 camas UCI y 900 camas en general para atender pacientes COVID, sin Sí. construir un metro cuadrado. Lo que hizo fue una modificación de su estructura, el traslado de equipos médicos y de equipos de salud en general para la atención de esto. Por supuesto, hubo una afectación sobre las listas de espera, sobre cosas de esas, intentando que a las listas de espera se fuera quedando las personas que tenían las intervenciones menos emergentes, si se puede llamar de esa manera, las menos prioritarias, aunque para uno, cuando uno es el enfermo, uno es la prioridad, pero se tuvo que hacer ciertos sacrificios. La Comisión Nacional de Emergencias, por otro lado, dirigiendo muy bien. Yo tengo que decir que aquí el trabajo de la Comisión Nacional de Emergencias, con don Alex a la cabeza, lo ha hecho muy bien. Pero también el trabajo del Ministerio de Educación Pública, el trabajo de las universidades, el trabajo de la comunidad en general, porque aquí todos creo que nos hemos puesto la camiseta, uno ve, cuando uno llega a un comercio, se siguen protocolos, y uno va a un hotel y se siguen protocolos, y entonces ha habido un trabajo de todos, y como lo decía también don Daniel, los medios de comunicación creo que han tenido un rol fundamental. Entonces, ¿qué cosas se pudieron haber hecho mejor? Hijo, cuesta un poco marcar. Yo, o sea, por mi trabajo, lo mío son los datos, y desafortunadamente nos tomó una epidemia, nos tomó una pandemia Sí. con ausencia de sistemas de información que fueran lo suficientemente ágiles para gestionar esto. Entonces ahí se perdió mucho tiempo, ahí se ha tenido que hacer esfuerzos para tratar de tomar datos de un lado, del otro. Para los que estamos analizando los datos, a veces es muy complicado, a uno le hacen preguntas y uno no tiene los escenarios completos. Inclusive para la toma de ciertas decisiones ha sido complejo. Entonces, quizás por ahí hay una parte, digamos, que fue deficiente, podríamos llamar, en el manejo de esto. Lo otro, en general, si usted me dice cuál ha sido el balance, si nosotros nos ubicamos entre los países de ingreso medio, en lo que se invirtió equivalente al Producto Interno Bruto en la atención del tema pandémico, y lo que se dejó de crecer económicamente producto de la pandemia, en realidad nosotros estamos en un sitio bastante favorable, porque no gastamos tanto, no invertimos tanto como otros países y no decrecimos tanto como otros países. Entonces el balance en lo económico, a pesar del efecto que tuvo los sanitarios sobre lo económico, en realidad no ha sido tan fuerte, aunque lo estemos viviendo muy duro, porque es un hecho que hubo decenas de miles de personas que se quedaron sin empleo, porque se trastocó toda la dinámica familiar, desde que las personas nos vamos a hacer teletrabajo, pero también hacemos educación virtual, y de un pronto a otro en una casa hay 4 o 5 personas intentando compartir la señal de internet, compartiendo los dispositivos. Para los docentes, hacer el trastoque ese de dar clases presenciales a tirarse a la dinámica del internet y ver cómo se pasaba todo esto, en realidad ha sido muy complejo, pero creo que en general hemos sacado la tarea. Exactamente.
Sí. Sí, si uno lo ve en perspectiva y de una forma objetiva, en realidad sacamos la tarea mucho mejor de lo que podríamos haber esperado en el marco de la situación, porque no era una situación de Costa Rica, era una situación mundial. Y tal vez ahí el único, ¿verdad?, que uno se cuestiona es si es posible recuperar el rastro, porque, ¿verdad?, estamos hablando de más de cerca de 1 millón de personas que podrían ya haber tenido el virus, pero tenemos un registro de casi 300.000 casos por ahí. Entonces, ¿es posible recuperar ese rastro o ya esa tarea mejor ya la damos por concluida? Bueno, yo creo que ahora estamos en dos aguas. Por un lado está la vacunación, ¿verdad? Estamos con el tema de la vacunación porque tenemos la meta de llegar a cubrir a cerca del 60% de la población de mayor riesgo durante lo que queda del 2021. Esto es una tarea enorme, no porque haya o no haya capacidad de vacunación. La Caja Costarricense de Seguro Social vacuna a 300.000 personas en 2 semanas. Eso ya Vacunan 1 millón de personas cuando viene de la influenza. cuando viene la influenza, En un ¿verdad? mes. Pero es una vacunación masiva en la que la gente pasa por una carpa, por un toldo, Sí. y lo vacunan. Esta vacuna es un poco diferente porque tiene una manipulación y también porque en las primeras fases es una vacunación dirigida. Entonces hay que llamar, hay que sacar cita, es diferente. Entonces, la logística local es una cosa. Y la otra es que también hay una logística del suplidor, ¿verdad? Entonces, en este momento Pfizer está supliéndole vacunas a todo el mundo y nosotros somos una pequeña parte de ese mundo, que afortunadamente compramos vacunas, contratamos vacunas temprano. Por eso ya ha llegado un buen número al por eso país, fuimos medio el millón de cuarto dosis. país en América que comenzó a vacunar y tenemos un buen número de personas vacunadas con esquema completo hasta este momento en el grupo 1 y ya estamos con el grupo 2. Vamos caminando con parte del grupo 2. Entonces, creo que por ahí está un agua. Y la otra es, ¿qué pasa con los nuevos casos? Al tener poquitos nuevos casos, se está recuperando la posibilidad de darle seguimiento a esos casos que están ocurriendo. Entonces, ubicando los casos, ubicando los contactos, se cortan las cadenas de contagio. Entonces, ahorita estamos en un momento en el que podemos decir que hay que aprovechar para volver a tener el control sobre la situación. Ahora, ¿qué puede venir a afectar esto? Definitivamente es el cambio de comportamiento en las personas. Sí. Básicamente esa es el gran secreto. El compromiso de la gente, porque aquí no se trata de qué nos diga el gobierno, es el del autocuidado personal, o sea, cada quien comprometerse con su cuidado y el de las personas que le rodean. Sí, efectivamente. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en Estados Unidos, el gobernador de Texas decide, haciendo caso omiso a las recomendaciones de los expertos en epidemiología, que la gente ya puede andar sin mascarilla en cualquier espacio, que se abren todos los comercios y no importa los aforos y no importa nada. O sea, el Estado se abrió. El presidente Biden le llama la atención y le dice, por favor, no haga eso. Pero como cada gobierno cada estado tiene su propio gobierno, entonces ellos deciden eso. Ahora, ¿qué sucede acá? A mí me preguntan, bueno, es que ya yo me vacuné y de hecho hay una recomendación también para los Estados Unidos, salió hace unos días, de que las personas con el esquema completo de vacunación podrían prescindir del uso de la mascarilla en reuniones donde haya otra gente que todos estén vacunados. ¿Okay? O que vayan a visitar o reciban a personas de los estratos de menor riesgo de tener enfermedad. Bueno, ¿esto por qué? Porque hay cierta evidencia de que la vacuna, si bien es cierto, no tiene una inmunidad esterilizante, o sea, que la vacuna no protege contra infectarse y poder ser infectante, sino principalmente sobre la enfermedad. Bueno, se ha visto que la capacidad de infectar a otros no es tan alta, la probabilidad no es tan alta. Esos son los datos que tenemos hasta ahorita. Hasta hoy. Pero resulta que tenemos 3 o 4 meses vacunando, ¿verdad? Nosotros comenzamos a vacunar entrado diciembre.
el mundo comenzó a vacunar a principios de diciembre principalmente. Entonces la evidencia que vamos teniendo hasta ahorita es que eso podría ocurrir. Ante la duda, y si ya tenemos un año de estar usando esto, ¿por qué no ¿Qué seguirlo nos usando? cuesta? ¿Por De qué no todas se- formas, todo el mundo la está usando. ¿Por qué no seguirlo usando? Sí. ¿Por qué no seguir usando con los protocolos de lavado de manos, de distancia, hasta donde sea posible, a pesar de la vacuna? Esa sería como su recomendación para el público general ahora para cerrar este bloque. Yo pienso que sí, yo pienso que tenemos que mantener todas las costumbres buenas que hemos aprendido, porque esto no solo sirve para COVID, esto sirve para Exacto. cualquier virus tipo influenza, y hay muchos. Para Y en- muchos virus. Exactamente, entonces todos aquellos que se transmiten por la vía aerógena, esto funciona muy bien. Y lavarse las manos funciona para virus respiratorios y para un montón de bichos que nos afectan el sistema digestivo. Entonces creo que deberíamos de seguir por ese camino. A seguirse cuidando, que hemos avanzado mucho, pero todavía es largo el camino y tenemos que seguir con disciplina para que podamos salir todos y todas juntos de esto de la mejor manera posible. Muchas Exactamente. gracias, era Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional. Vamos a una pausa y regresa con una mirada aquí con este balance del primer año del COVID. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAC S.A. Hoy con un balance del primer año de la pandemia de COVID-19 en Costa Rica. En el primer bloque, pues, nos hicieron un balance desde el punto de vista epidemiológico, pero esa no es la única arista que tiene esta situación. Hay muchas, pero hoy pues podemos abordar solamente dos. Y para eso vamos a conversar con Carlos Jiménez Sánchez, quien es virólogo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional, quien pues ha desarrollado un gran conocimiento a lo largo de este año, doctora. A usted le ha tocado analizar mucho este tema en diferentes medios, ¿verdad? Consultas del público general, porque definitivamente una pandemia como esta trae múltiples retos en todas las áreas, no solo en el área de la salud, también la gestión del conocimiento y la transmisión de ese conocimiento a la gente es sumamente importante. Sí, Maribel, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de estar acá y de contribuir también como académico de la Universidad Nacional. He tenido la oportunidad, sí, de trabajar durante 36 años con coronavirus. Y entonces ha habido muchos medios y muchas personas que se han acercado para, digámoslo así, para tratar de entender un poco la dinámica desde el punto de vista viral de esta pandemia. Y ha sido también un espacio importante para llevar un poco de luz, de esperanza, de ciencia, en palabras sencillas, a la mayor parte de la población posible. Desgraciadamente vivimos una pandemia paralela que es las falsas informaciones, las falsas noticias, Sí. la desinformación, incluso en boca de gente que se dice científico, que se dice médico, que se dice investigador, Sí. pero son totalmente aberraciones lo que estas personas dicen, y eso llena de temor, digamos, a la gente sencilla, a la gente que no ha tenido la oportunidad de estudiar estos temas. Entonces, Y no un poco el contribuye- papel es ese. No contribuye para nada en la atención de una situación de emergencia No, sanitaria como definitivamente que no. esta, ¿verdad? Sí, me gustaría, aprovechando toda la expertise que usted tiene, doctor, que nos hable un poco de si el comportamiento que ha tenido el SARS-CoV-2 que causa la COVID-19 es el usual en un virus con potencial pandémico. Sí, sí ha sido, digamos, usual. A lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido, digamos, eventos catastróficos por agentes infecciosos. La peste bubónica, digamos, en la Edad Media, las epidemias, pandemias de la viruela, por ejemplo, diezmaron las poblaciones, digamos, drásticamente. Y más recientemente tenemos
pandemias por influenza, digamos H1N1, la gripe española, hace un siglo exactamente. Exacto. Luego tenemos la H1N1 del año 2009 y después hemos tenido eventos por coronavirus, digamos SARS-1, MERS y ahora el SARS-2. Entonces, lo que nos dice es, esta experiencia es que realmente los agentes infecciosos están presentes en el mundo, muchos de ellos en reservorios animales. Más o menos el 75% de las enfermedades que llegan al ser humano son de origen zoonótico y están precisamente en reservorios animales. Y si nosotros no respetamos el entorno de la madre naturaleza, nuestras relaciones con ese entorno, el respeto a todas las criaturas vivientes, pues simplemente nos vamos a exponer, como ha sucedido en estos ejemplos que citaba y eventualmente a futuro también. ¿Qué marcó la diferencia entre el comportamiento que tuvo el SARS-CoV-2 con respecto, por ejemplo, al H1N1 o el SARS-CoV-1? O sea, ¿por qué con estos otros dos se contuvo la epidemia en su momento y con el SARS-CoV-2 no? Llegamos a pandemia y a las dimensiones que vemos mundialmente, por supuesto. Bueno, la pandemia de hace un siglo causó bastantes estragos, posiblemente mayor mortalidad que la misma Primera Guerra Mundial. Se estima que más o menos 100 millones de personas fallecieron a causa del H1N1, o sea que no fue un impacto leve, pero digamos se logró controlar precisamente con el uso de la mascarilla y con el conocimiento que se desarrolló sobre el agente causal, los virus de influenza, y posteriormente, a partir de los años 30, con el aislamiento de estos virus y la utilización y la fabricación de vacunas. Entonces, ese es un avance significativo. Y luego tenemos, digamos, en el caso de las otras infecciones por coronavirus, básicamente el coronavirus, digamos, del SARS-1, este es un virus que se origina o que se separa del SARS-2 más o menos en 1948, o sea, tenemos 72 años o 71 años de que estos virus están circulando, digamos, en forma críptica, en forma tácita, en forma escondida en murciélagos. Están por ahí. En murciélagos, sí. Nosotros somos los que generamos los eventos de contacto precisamente con los reservorios y también la infección de las personas y la dispersión de ese agente infeccioso. Ahora, lo que sucede con SARS-1 básicamente es que se detectó, digámoslo así, rápidamente, tenía diferencias en cuanto a la transmisión, o sea, la transmisión del SARS-1 empezaba después de más o menos el periodo de incubación, ¿verdad? Que eran 6-7 días. En ese momento, cuando la persona estaba sintomática, estaba transmitiendo el virus. Pero cuando la persona no presentaba síntomas, no había excreción del virus. SARS-CoV-2 no es así. El SARS-CoV-2, pocas horas después de que nos infectamos, y más o menos por un periodo de 5 o 6 días, estamos transmitiendo el virus, pero no nos damos cuenta. Y eso favorece la dispersión del agente infeccioso. Con el MERS tiene otra situación particular. El reservorio del MERS son los dromedarios, son camélidos, digamos, de las zonas desérticas como Arabia Saudita y este tipo de países. Entonces el virus pasa a las personas por contacto directo con el dromedario, ¿verdad? Que es un animal de trabajo, pero también es un animal que se utiliza para turistear, ¿verdad? Es un vehículo para caminar en el desierto. Y interesantemente la capacidad de transmisión aerógena de este virus de persona a persona era muy limitada. A pesar de que hubo muchos casos, digamos, en diferentes países del mundo, siempre se puede trazar a que el caso original tuvo contacto con un dromedario y luego con algunas personas. SARS-CoV-2 ya, entonces lo decimos, es totalmente diferente. Es una transmisión mucho más rápida, mucho más eficiente y eso permite, digámoslo así, que en aquellas situaciones en las cuales no se utilice mascarilla, en las cuales nos tocamos la cara con manos contaminadas, en las cuales nos hacinamos en espacios cerrados sin ventilación, favorezcan la dispersión del virus, el contagio de las demás personas. Usted mencionó que hay ciertos eventos o acciones de la humanidad que podrían favorecer
comportamientos como el que tuvo SARS-CoV-2. Sería importante recapitularnos para que no se nos olviden, porque si no, dentro de 5 años ya se nos olvidaron. Sí, definitivamente, digamos, tenemos varias situaciones. Una es que ha habido un avance de la frontera urbana. O sea, ahora construimos en cualquier parte. Segundo, ha habido un avance, digámoslo así, a expensas de la naturaleza de la frontera agrícola. Tenemos prácticas, digamos, de producción, digamos, animal, en las cuales trabajamos ya no como lo hacían nuestras abuelas o nuestros abuelos, con unas 4 gallinitas de traspatio y un chanchito en un corral, sino que hablamos de miles o millones de animales. Eso propicia, digámoslo así, que la aparición de un agente infeccioso, como por ejemplo influenza, en aves es devastador, o sea, mata el 100% de las aves, las influencias de alta patogenicidad, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque tienen un sustrato muy grande, una gran cantidad de individuos. Y por otro lado, digamos, tenemos también un aumento sostenido en la población de humanos. O sea, en este momento somos 8.000 millones de seres humanos susceptibles a un virus contra el cual no teníamos prácticamente mayor defensa, ¿verdad? Muy poca exposición. Entonces, eso genera que el virus pueda propagarse con los eventos que favorecen su dispersión, con las prácticas, digamos, que favorecen su dispersión, que eso es, como señalaba el doctor Romero Zúñiga, eso es comportamiento humano. O sea, eso tiene que ver, pero por dicha es modificable. Lo que nosotros estamos viendo, la reducción de los casos en todo el mundo, para mí tiene explicaciones climáticas, virales, la inmunidad colectiva, que posiblemente el número de individuos expuestos es, o seguramente es mucho mayor al que nosotros detectamos, y luego tenemos también las prácticas, el cambio en el comportamiento, insisto, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, mantener la distancia. ¿Por qué razón? Porque el virus nos puede hacer mucho daño. Este es un virus que ingresa por los pulmones y puede llegar a cualquier parte del cuerpo. Por eso vemos lesiones en la piel, lesiones en los riñones, lesiones en los intestinos, lesiones en el corazón, lesiones en el sistema nervioso central, en cualquier parte, pero solamente tiene 3 puertas de entrada. Cerrémoslas: la conjuntiva ocular, la mucosa nasal y la mucosa oral. Si nosotros cerramos esas puertas, por más malo que sea esta gente, no nos va a hacer daño. Si a eso le sumamos la inmunidad de rebaño que se viene generando por exposición, más la inmunidad que va a generar la vacunación, pues yo diría que tenemos una gran esperanza de que logremos controlar la diseminación de esta enfermedad. Y a eso hay que sumar, ¿verdad?, las medidas de contención que se toman también desde los gobiernos, desde los estados, qué tan pronto, qué tan tardías. Sobre ese tema conversamos con Karen Nájera Rodríguez, quien es la jefa del área de formulación de presupuesto de la Caja Costarricense del Seguro Social, quien compartió con una mirada cómo la generación de los fondos de emergencia para la atención de la pandemia y de la emergencia sanitaria ayudó un poco a que el país pudiera hacer frente de una mejor manera a la situación que estamos enfrentando. A un año de la pandemia por el COVID-19, la Caja ha tenido un papel muy importante en la atención de la emergencia. La institución ha contado desde el año 2016 con un fondo de contingencias, el cual tiene como finalidad prever de recursos para la gestión de operaciones de respuesta y recuperación durante o después de materializado un riesgo. Esta reserva permite, desde una perspectiva integral de gestión de riesgos, atender situaciones derivadas de amenazas naturales o antrópicas que afecten el flujo normal de la prestación de los servicios. Para el año 2020, el fondo contaba con una asignación presupuestaria de 45.000 millones. Al decretarse el estado de emergencia sanitaria, se emiten una serie de directrices para mitigar la transmisión del virus y se da inicio a la coordinación interinstitucional, siendo la Caja un pilar fundamental en la atención de la salud de la población que habita el territorio nacional. A partir de este momento, las áreas de salud, así como los hospitales, comienzan la atención de la emergencia y se da inicio al traslado de recursos del fondo a los diferentes centros. Al darse un aumento elevado de los casos y de la ocupación hospitalaria y según las proyecciones realizadas, se determina la necesidad de reforzarlo en 40.000 millones más a través de un presupuesto extraordinario.
Sin embargo, debido a que los casos continúan aumentando y se ponen en práctica diferentes estrategias de abordaje, se refuerza nuevamente en 40.000 millones para una asignación total de 125.000 millones. Sin embargo, al finalizar el periodo presupuestario, fueron ejecutados efectivamente un total de 64.518.2 millones, con los cuales se adquirió principalmente equipos de protección personal, pruebas PCR y reactivos. Es importante resaltar lo relacionado a la inversión de equipo médico para la reconversión del CENARE al CEACO, así como para el Hospital Psiquiátrico y la Torre Este del Calderón Guardia, la obtención de contenedores para el manejo de los cadáveres y la readecuación y mejoras de la infraestructura en diferentes centros para la atención de los pacientes COVID. Para el año 2021, este fondo inicia con 60.000 millones, de los cuales a la fecha se ha asignado el 54% de los recursos. Además, se tiene previsto la continuación de la compra de equipo de protección personal, respiradores y reactivos por la suma de 48.000 millones. Se han realizado proyecciones y se espera un reforzamiento de 35.000 millones previstos para el primer presupuesto extraordinario del presente periodo. Es importante indicar que la institución ha girado lineamientos con el propósito de racionalizar y disminuir el gasto, reasignar los recursos a las actividades prioritarias y garantizar el cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Así las cosas, la institución seguirá realizando los esfuerzos pertinentes para garantizar la atención de los servicios de salud de la población costarricense. En definitiva, pues estas acciones, ¿verdad? Estas y muchas otras, pues ayudan a contener una situación como la que vivimos en el caso de esta pandemia. Particular importancia reviste ahora que estamos hablando del tema de la vacunación, que es el tema que me gustaría abordar con usted en lo que queda del bloque, porque aparentemente ante el SARS-CoV-2, la vacunación era lo que era, ¿verdad? O sea, sí tenemos las medidas y todo y las tenemos que seguir practicando, ojalá para siempre, porque como decía Juan José en el bloque anterior, pues no solo nos sirven para esta pandemia, sino también para otro tipo de contagios. Pero la vacunación viene a abrir un portillo, digamos, a abrirnos una puerta de esperanza de poder salir de esto en cuánto tiempo, tal vez un par de años más. Bueno, yo diría que ha sido un avance muy, muy significativo. Digamos, el desarrollo de las vacunas. Mucha gente cuestiona, digamos, desde el punto de vista de las teorías de la conspiración, por qué se elaboran tan rápido. Las vacunas estacionales de la influenza se elaboran en 6 meses. Sí. O sea, la tecnología estaba, lo que había que hacer era aplicarla. Exacto. Y entonces, en ese sentido, digamos, sí ha habido un avance. Hay nuevas plataformas que se habían probado, digamos, experimentalmente para otras enfermedades con buen suceso, pero que ahora, digamos, tomaron mucho auge. La tecnología o la plataforma de los ARN mensajeros, que es básicamente utilizar la secuencia que codifica la proteína de la espina del coronavirus para llevar esa secuencia al citoplasma de células del cuerpo humano y que se exprese esa proteína y el cuerpo pueda producir las defensas. Las vacunas vectoriales, por ejemplo, que son las que utilizan, digámoslo así, una especie de taxi, es meter información genética del coronavirus en otro virus que es inocuo para el ser humano, que son adenovirus. Y estos adenovirus simplemente se inyectan con la vacuna, dejan la información otra vez en las células donde penetra la vacuna. Esta información va en forma de ADN, esta se transcribe a ARN mensajero y es otra vez la misma historia que ya escuchamos hace unos segundos. O sea, es exactamente el mismo mecanismo. Y luego tenemos también vacunas inactivadas cuyo origen viene desde Luis Pasteur, que son cultivar un agente infeccioso, inactivarlo, digamos, matarlo con algún medio químico, con algún medio físico, de alguna manera, de forma tal que nosotros podamos aplicar ese microorganismo y generar una respuesta inmune. Y yo diría que en términos generales, las vacunas, digamos, ofrecen una alternativa, pero esa alternativa es válida en tanto y en cuanto, otra vez, no nos olvidemos de cerrar las puertas de entrada al virus, porque lo señalaba muy bien Juan José, las vacunas no producen una inmunidad estéril, ¿verdad? Esto quiere decir que las vacunas no previenen que nos infectemos. Lo que pasa es que reducen la intensidad de los síntomas clínicos, reducen la cantidad de hospitalizaciones y reducen la cantidad de virus que eventualmente tiramos
o excretamos después de esa segunda infección al medio, ¿verdad? Entonces, eso significa que la carga viral ambiental va a irse reduciendo paulatinamente conforme aumente la inmunidad de rebaño, conforme se apliquen la vacuna a mayor número de pobladores y conforme también, digamos, se reduzca esa carga ambiental, digamos. ¿Por qué? Porque la cantidad de virus simplemente va bajando y la posibilidad de que lo encontremos y nos infectemos, incluso no vacunados, se reduce. Ahora, ¿qué desafíos se enfrentan? Bueno, los coronavirus, al igual que muchos otros virus, específicamente virus ARN, son virus que cambian constantemente. Esa era mi que cambian pregunta, sí. constantemente y utilizan básicamente dos mecanismos. Un mecanismo se llama mutación, que es una deriva, digamos. Básicamente el genoma son 32.000 nucleótidos. Imaginemos que el ARN es una cadena conformada por 32.000 eslabones y que a veces un eslabón se rompe, un eslabón, digamos, se pierde, o a veces pegamos dos o más eslabones juntos. Y entonces eso significa que la secuencia genética de ese ARN cambia. Ese cambio en la secuencia genética puede traducirse en cambio en los aminoácidos. Los aminoácidos serían los ladrillitos que conforman las proteínas. ¿Cuáles son importantes? Bueno, en realidad el coronavirus tiene 18 proteínas no estructurales, por ejemplo, y tiene las proteínas estructurales que nosotros conocemos. Entonces, la proteína de la espina, la proteína de la envoltura, la proteína de la matriz, la proteína del núcleo cápside, por ejemplo. Esas son las 4 que lo conforman. Pero resulta que las mutaciones ocurren a lo largo de esos 32.000 nucleótidos. ¿Cuáles son importantes desde el punto de vista de las vacunas? Aquellas que afecten la conformación de la espina. Esas son las que son importantes. Y vean qué interesante. La variante de Sudáfrica presenta una mutación en la posición 501. Esa mutación está en la variante de Brasil y está en la variante de Inglaterra. Y sin embargo, las 3 mutaciones aparecieron en forma independiente. Entonces habría que pensar que posiblemente la inmunidad que se había generado en estos países está ejerciendo una presión en la selección del virus. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que hay que estar monitoreando la aparición de variantes, que hay que estar monitoreando la eficacia de las vacunas. ¿En qué sentido? Ahora sabemos que nos confieren que son eficaces hasta en un 95% en la reducción de la severidad de los casos. Así es. Y en la mortalidad y en las personas que tienen que ser atendidas a nivel hospitalario. Pero tenemos que estar conscientes de que el cambio está ocurriendo. La semana antepasada se reportó en Nueva York un evento que se llama recombinación. La recombinación también ocurre en coronavirus y es el segundo evento que conlleva el cambio genético. Ya no es la mutación, que la mutación es algo puntual. La recombinación implica que se copia, digamos, regiones relativamente importantes de un genoma y se insertan en otro genoma. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, cuando un individuo se infecta simultáneamente con 2 virus de origen diferente. Ok, entonces esto hay que estarlo monitoreando. Claro. No solamente en Costa Rica, que lo está haciendo muy bien el INCIENSA y la Universidad de Costa Rica, sino en todo el mundo. En este momento tenemos casi 400.000 secuencias de genoma completo. Bueno, esto hay que seguirlo estudiando, evaluando la eficacia. Gracias a Dios que también la tecnología permitiría, digamos, una respuesta rápida. O sea, sería hacer un nuevo ARN mensajero para incorporar en las vacunas. Entonces, yo creo que esa posibilidad nos da chance, digamos, de una gran flexibilidad y una gran esperanza también. Pero insisto, como seres humanos tenemos que mantener este comportamiento, porque no solamente, lo señalaba Juan José, no solamente se ha reducido o se viene reduciendo el número de casos, el número de fallecidos por SARS-CoV-2, sino que además la influenza prácticamente desapareció. Cierto. Las diarreas bajaron a un nivel mínimo. La hepatitis, todas las enfermedades que ingresan por las conjuntivas, por las mucosas, o por la nasal o por la boca, están bajando. Hace un año en Estados Unidos había 20 millones de casos de influenza, a pesar de la vacunación, con 200.000 fallecidos. Este año se cuentan con la mano. Se cuentan con la mano. Y ese efecto no es la vacuna, ese efecto es precisamente las medidas que nos recordamos, porque la mascarilla se empezó a usar hace un siglo.
que nos recordamos, más el lavado de manos, más el distanciamiento físico. Entonces, vale la pena conservar esto. Esta es una enseñanza positiva de esta situación, digamos, que hemos vivido, que podríamos considerarla que es negativa. Y a sumar a eso también comprometerse con el tema de apoyar el registro, porque también estamos teniendo aquí en el país, ¿no? ¿Verdad? Probablemente en todo el mundo está igual, que hay gente que como dice, sí, me dio suavecito, levecito, no dice nada. Es más, hay gente que va a trabajar con coronavirus, ¿verdad? Así es. Entonces simplemente toman sus medidas, se aíslan o se cuidan y por múltiples razones, hay múltiples razones, sobre todo el impacto, ¿verdad?, económico, hace que mucha gente tenga que hacer esto. O gente que simplemente, como está en teletrabajo, lo pasa en su casa, ni siquiera se entera si lo tuvo o no, lo sospecha y no lo reporta. Pero en este punto que usted dice, de llevarle, ¿verdad?, el control, ir viendo el tema de las variantes y cómo se está comportando también el tema de las vacunas, es muy importante que la gente siga comprometida con el reporte. Definitivamente. Aquí, digamos, no es solamente el comportamiento en lo que yo me refería al cierre de las puertas, es el comportamiento también solidario con los demás. Exacto. Porque si yo me siento enfermo y a pesar de eso voy a trabajar, yo puedo ser fuente de infección. En este momento yo tengo un estudiante de internado, por ejemplo, y yo tengo 3 compañeras en el laboratorio de virología. Y aparte de eso ingresa la conserje al laboratorio de virología e ingresa otra conserje al cubículo, por ejemplo. Y la secretaria del programa asiste cada 2 días a laborar en la oficina donde está mi cubículo. Y otro compañero también asiste. Entonces, si yo no soy solidario con ellos, yo lo que hago es eventualmente contagiarlos a ellos. Yo creo que esto nos ayuda, o sea, lo que señaló el ministro Salas, de ese esfuerzo mancomunado. Exacto. Todos estamos en el mismo bote. O sea, todos, la empresa estatal, la empresa pública, el costarricense de todos los días, el campesino, el que recoge la basura, el que es policía, cualquiera, todos estamos en el mismo barco. Y nosotros tenemos también ese bono de salud que señalaba Juan José, es un bono que nos está dando réditos. Por ejemplo, yo tengo los datos, digamos, de cuánto se calcula la mortalidad en los países, por ejemplo, de Mesoamérica. Por cada 100 personas detectadas con SARS-CoV-2, ¿cuántas fallecen? En El Salvador, 3.11, en Panamá, 1.71, en Guatemala, 3.63, en Honduras, 2.45, en México, 8.94. Costa Rica tiene 1.37. Y esto tiene que ver con las medidas que se implementaron acá, pero tiene que ver con las instituciones y con el ser costarricense, que son siglos de evolución. Siglos de evolución. La reforma educativa de Mauro Fernández, la declaración de la enseñanza gratuita y obligatoria por don Jesús Jiménez, la creación de la Universidad de Costa Rica como una universidad estatal, la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, la reforma, digamos, social de los años 40, Manuel Mora, Rafael Ángel Calderón y el Monseñor Sanabria. O sea, los 3 poderes, digamos, que tenía el país se pusieron de acuerdo. Y luego viene, digamos, la fundación de la Segunda República, con José Figueres, la abolición del ejército, y cómo el país dedicó a la educación, al desarrollo científico, al desarrollo tecnológico, y no podemos renunciar a eso. No, y tenemos que agradecer a todas esas mentes visionarias que fundaron este país, que desarrollaron este país y que nos dieron el Estado de Derecho que tenemos. Y tenemos no solo que defender ese Estado de Derecho, sino que también apoyarlo en este trabajo, porque el bienestar es para todos, o sea, el bien es común, no es para unos u otros, ¿verdad? Y en definitiva esta prueba que nos ha dado la COVID-19 nos ha permitido demostrar que como país podemos salir adelante, pero que tenemos que mantener ese Estado social de Derecho que nos ha hecho la Costa Rica que somos. Muchas gracias, doctor, por su participación y a ustedes por estar con nosotros aquí en Una Mirada. Le invitamos a buscar más información en www.unacomunica.ac.cr. Le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.